Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a esperar un momentico mientras llegan los demás. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a esperar entonces un momentico mientras se van conectando los demás para empezar pues nuestra clase, nuestro tercer periodo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, William, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, profe. Vale, hombre. Listo, vamos entonces a esperar unos 5 minuticos más. Les voy a entonces a indicar entonces cómo vamos a avanzar. Deben dejar una hojita para marcar pues tercer periodo, ¿listo? El día de hoy y las actividades que realicemos desde el día de hoy pues pertenecen al tercer periodo. El segundo periodo pues lo pasado, ya terminamos el segundo periodo, las actividades, lo que usted entregó, lo que no dejó de entregar pues le tocará entonces de alguna manera habilitar si usted no entregó, porque yo ya pasé las notas, ¿vale? Ya había plazo hasta esta semana y pues yo ya subí sus respectivas notas, así que las Buenas notas tardes, profe. salieron, buenas tardes, las notas salieron como con lo que usted entregó, ¿vale? Se les esperó, se les hizo video, se les hizo reunión, bueno, lo posible porque usted completara y se pusiera al día. Pero bueno, los que no, pues seguir, vamos a mitad de año, no se dejen colgar, que uno cree que pues que es aburridor y todo, pero pues toca hacerle. Es más, si yo soy sincero, creería que el próximo año más de uno va a iniciar desde la virtualidad a estudiar, a hacer el grado 11, porque pues si usted mira las cifras, todavía la curva epidemiológica de la pandemia no ha alcanzado lo máximo y pues ahí vamos, tenemos que seguir pues cuidarnos y pedirle a Dios y mientras tanto pues seguir estudiando, aprovechar bien el tiempo. Entonces esa es mi invitación. Mire que es el día número 1 del tercer periodo. Todos los que se conectaron, los que están en la casa, los que pues incluso no tienen computador, no tienen acceso a internet o solo tienen un computador y el hermano pues también necesita estar conectado a la universidad. Muchas cosas, muchas situaciones sociales pues que nosotros sabemos que sucede, pues les quería decir que todos se inician, mire, tercer periodo, todos tienen 5, todos a partir de hoy, todos tienen el 5, pues fácil, el juego es muy fácil, la idea es que usted entregue los trabajos, tiene 8 días para entregarlos y esa es la única manera pues que usted debe hacer para cumplir con los trabajos y pues mantener el 5 que a partir de hoy pues ya lo tiene. Entonces, si usted hace el trabajo, cumple con las cosas, no se deja colgar, pues sigue manteniendo el 5. ¿Listo? Entonces, esa es la invitación. Voy a entonces el día de hoy, ¿qué tema vamos a hablar en química? Vamos a hablar de mol, ¿listo? Voy a introducirlos a un concepto abstracto de mol. Entonces, necesito que usted esté concentrado. Si nosotros cogiéramos una libra en este caso, de arroz, y contáramos grano a grano, ¿ustedes cuántos granos creerían que habría? O por ejemplo, si nos tomáramos un vaso de agua, ¿cuántos creen ustedes, cuántas moléculas de agua nos habremos tomado en un vasito de agua, más o menos así? O incluso en un litro de agua. Entonces, pues la idea de hoy es introducirlos a contar átomos y moléculas y cómo nosotros los científicos pues de alguna manera contamos esos átomos y esas moléculas mediante qué concepto. Listo, entonces voy a compartir pantalla. Recuerde Profe, qué que, pena interrumpirlo. dime, Dejamos aparte de la hoja del separador la hoja de los contenidos. sí, podríamos dejar entonces una hojita de síntesis, ¿vale? Me parece, y los dictamos entonces o se los envío, no hay problema. Entonces yo les envío los contenidos y para que ustedes sepan qué es lo que vamos a ver. Profe, ¿Listo? qué ¿Sí? pena. O sea, es hoja del tercer periodo, Y síntesis y contenidos. no, hijo.
dejas una hoja del tercer periodo y uno de síntesis. ¿Listo? En el Ok, de, gracias. vale, en el de síntesis, pues nosotros vamos ahí a colocar los contenidos. ¿Listo? Lo que vamos a ver. ¿Listo? Entonces lo enviaré. Vale, entonces esa era la introducción que les estaba haciendo. Voy a compartir pantalla. Usted sabe inmediatamente pues que usted está pagando por la clase. Si usted ve que la clase no entiende algún concepto, pues respetuosamente me dice, profe, no le entiendo, vuélvame a explicar y pues con el mayor de los gustos, usted y su papá está pagando y pues es hora de que usted ponga a valer la plata, listo, que le están pagando y si no entiende pues me pregunta. Listo, entonces vamos a hablar de qué manera podemos contar átomos y moléculas. Listo, resulta que nosotros vemos entonces que los átomos, un conjunto de átomos, forma un elemento químico. Y pues que en la naturaleza existen millones de moléculas que las necesitamos para vivir. Por ejemplo, el oxígeno es una molécula, el dióxido de carbono que eliminamos también es otra molécula. Y vamos a mirar entonces cómo podemos contarlo. Entonces esta era nuestra primera idea. Si nosotros compramos una libra de uvas, ¿cuántas uvas podrían ir en una libra? Si nosotros tomamos un pocillo de café como el de esta mañana, o de tinto, o de aromática que usted desayunó, ¿cuántas moléculas usted se está consumiendo de café, en este caso, o de tinto, por ejemplo? Si miramos y cogemos una libra de maíz-pira y contáramos cada una de los maíz-piras, ¿cuántos maíz-piras habrían en una librita? ¿Listo? Lo mismo pasaría con el agua, con las lentejas, con el arroz, con los frijoles. Y pues vamos a mirar, hagan de cuenta que estos son moléculas y cómo nosotros las contaríamos. ¿Vale? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo contara en más o menos en ese vaso que aparece, si yo contara el número de moléculas que obtengo, pues me tocaría mirar cuántas más o menos tendría. Si yo cojo una puntilla de hierro, recordemos que el hierro es un elemento de la tabla periódica, y si yo miro cuántos y empiezo a partir ese hierro en pequeños pedacitos, de a mitad, luego ese pedazo en otra mitad, luego ese pedacito en otra mitad y así sucesivamente, ¿cuántos pedazos o átomos de hierro yo podría contar? Entonces vamos a ver este video que es cortico y vamos a introducirnos ahí. ¿Listo? Entonces ya vamos a verlo mientras carga. Listo, entonces lo amplío. Me hace falta una cosita que es compartir audio. Entonces me salgo un momentico. Y listo, ahora sí ya compartí el audio de mi computador. ¿Qué pasaría si intentáramos dividir esta cantidad de agua y un clavo de hierro en mitades y mitades? ¿Hasta dónde crees que llegaríamos? Sí, llega el momento en que, físicamente hablando, ya no los podemos dividir. En el caso del agua llegamos a una molécula, que como sabes, resulta de la unión de dos elementos químicos, el oxígeno y el hidrógeno. La molécula es la partícula más pequeña que puede existir como compuesto, y un vaso de agua está formado por millones de ellas. En el caso del clavo llegamos hasta un átomo. El clavo está formado por millones de átomos de un mismo elemento, el hierro. El átomo es la partícula más pequeña que puede existir como elemento. Listo, me voy a devolver rápidamente para explicar dos conceptos que usted debe recordar. ¿Listo? ¿Cuáles son los dos conceptos fundamentales que usted debe recordar? El de compuesto y el de elemento. ¿Qué es un elemento? Un elemento es una agrupación, un conjunto de átomos, ¿listo? Que tienen igual número de protones. ¿Qué es un número de protones? Son las cargas positivas. Recordemos que entonces un elemento es una agrupación, un conjunto de átomos que tienen igual número de protones, o sea, de igual número de cargas positivas.
Si yo cojo el hierro y lo empiezo a picar en pequeños pedacitos, lo último que yo podría tener, lo más diminuto que yo podría detener, es un átomo. En este caso, un átomo de hierro. Un átomo es la partícula más pequeña que describe un elemento. Por otro lado, hablo de compuestos cuando dos o más elementos de la tabla periódica se combinan en proporciones definidas. ¿Qué significan proporciones definidas? En proporciones definidas de números enteros. Mire que para que exista el agua deben haber dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Yo no puedo ir, por ejemplo, a Estados Unidos y decir, hágame un favor, véndame agua, pero que tenga 3 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Porque si yo coloco 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, sería otro compuesto, sería un hidrogenión y no sería agua, no tendría las mismas propiedades. Entonces, un compuesto es la combinación de dos o más elementos en proporciones definidas. Por ejemplo, ustedes ya lo sabían, si yo colocara en este caso este compuesto que es CO, ¿listo? CO es el monóxido de carbono. Entonces el monóxido de carbono es un gas, ¿listo? Y este gas pues es tóxico y principalmente pues nosotros lo utilizamos en este caso también como en la descomposición de los seres vivos. Cuando nosotros respiramos estamos expulsando el dióxido de carbono, que es CO2. ¿Listo? Entonces podemos ver que un compuesto es la agrupación de dos o más elementos en proporciones de números definidos. ¿Listo? De números enteros definidos. 2 átomos de oxígeno por un átomo de carbono, para que pues lo tengamos en cuenta. Listo. Entonces nosotros sabemos que si cogemos un compuesto, cogemos una botella de agua, la partícula más pequeña que vamos a tener pues va a ser una molécula de agua. ¿Listo? Una moleculita de agua que describe un compuesto químico. Y si cogemos una puntilla, la partícula más pequeña que vamos a obtener en este caso, pues va a ser el elemento hierro. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan presente. Bueno, pero ¿cómo hacemos nosotros los científicos para contar y para medir los átomos? En este caso, contar los átomos de una sustancia. Pues bien, entonces vamos a mirar, ¿listo? En la presentación vamos a seguir entonces hablando. Si usted no entiende algo, de una vez con el mayor de los gustos le responderé. Listo, voy a quitar entonces acá y me devuelvo a la presentación. Listo, entonces estamos aquí en nuestra presentación y ustedes recuerdan cuando inició la profesora, cuando iniciaron el año escolar y hablaron que existe a nivel internacional una comunidad que se llama Comunidad de Pesos y Medidas y que se encarga pues de que todos nosotros utilicemos pues las mismas unidades para medir ciertos parámetros. ¿Listo? Entonces aquí tenemos las magnitudes básicas. En esta región que voy a encerrar acá, ¿listo? De color azul, tenemos las magnitudes básicas. Tenemos la longitud, ¿listo? Esa longitud inmediatamente nosotros sabemos que es una magnitud que se utiliza para comparar y para medir distancias. Esa longitud tiene una unidad de medida internacional que utiliza el metro y su símbolo es el M mayúscula. ¿Listo? M mayúscula. Si nosotros seguimos, podemos ver la masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, la cantidad de sustancia, y esa es la unidad y utilizamos para medir la masa a nivel internacional, en el sistema internacional, utilizamos el kilogramo. En su símbolo es K minúscula, G de gramo. ¿Listo? Pero resulta que también nosotros medimos otra magnitud. La otra magnitud que nosotros medimos es el tiempo. ¿Listo? Y para eso pues hemos inventado el reloj. Recuerde que el reloj pues nunca se devuelve, siempre va hacia adelante. Es un proceso que mide la entropía del universo, el desorden del universo. Y utilizamos en este caso una unidad de medida que es el segundo. Y su símbolo es S minúscula. Ojo, muchos de ustedes colocan SEG. SEG está errado, ¿listo? Cuando yo coloco así para segundo, significa que no he estudiado, ¿listo? Que yo nunca fui pues a un colegio que me enseñara sobre alfabetización científica.
Por ejemplo, muchos de ustedes colocan cuando hablan de metros, incluso en los periódicos, se supone que es gente estudiada y coloca los metros, el símbolo de metros MTS. Incluso cuando uno va a las carreteras, va y está corriendo por ahí, subiendo en la cicla o corriendo normal, haciendo actividad física, uno ve que dice a 60 metros, a 1 metro, y está este símbolo. Esto está mal indicado en el sistema científico y pues la idea es que lo que aprendamos en clase también lo apliquemos en nuestra vida diaria. Entonces el símbolo de metro es M, ¿listo? De metro o de metros, ¿listo? La otra que nosotros vemos, otra unidad importante del sistema internacional, es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica no es más que un flujo de electrones que se van moviendo a través de un enlace metálico. Por eso utilizamos siempre el cobre, que es uno de los más baratos en este caso, y pues los metales permiten la transmisión de esos electrones y de esta manera pues lo utilizamos, la unidad que utilizamos para medir la intensidad de corriente es el amperio y se simboliza con la A mayúscula. Resulta que la temperatura me va indicando cuál es el movimiento, la energía cinética, el movimiento promedio de las partículas que me conforman. Si miramos nosotros, los seres humanos tenemos que tener una temperatura corporal más o menos de 37 grados centígrados. Esa es la temperatura pues de todo nuestro sistema, de todas las moleculitas que están ahí. Entonces es una temperatura promedio. Ustedes me dirán, profe, existen diferentes escalas de temperatura. La escala Fahrenheit, la escala grados centígrados, la escala Rankins y la escala pues de Kelvin. Pues resulta que la comunidad científica para comunicarse mejor utiliza la escala de Kelvin y se representa con la K mayúscula. ¿Listo? Resulta que existe otra unidad que es la unidad de la química, es la que todos los químicos manejamos y se llama, entonces la voy a subrayar acá, la voy a encerrar para que es la que vamos a explicar, se llama cantidad de sustancia. ¿Listo? Esta que estoy encerrando acá, que se llama cantidad de sustancia, mire que me va a indicar, es la que yo utilizo en química, y la unidad de medida es el mol. ¿Listo? Mol es la unidad de medida de cantidad de sustancia y el símbolo que yo utilizo para referirme a mol es mol. ¿Listo? Es la misma palabra mol. Entonces, cantidad para una unidad del sistema internacional, principalmente aplicado en química, es cantidad de sustancia. Y se mide en mol y la unidad del símbolo es mol. ¿Listo? Si yo hablo de la luz, estoy hablando de intensidad luminosa. Y la intensidad luminosa se mide en candelas y la representación es C minúscula, D minúscula. Ojo porque muchos de los estudiantes confunden el cadmio con las unidades de candela. El cadmio es C mayúscula, D minúscula. Y las unidades de candela ambas son minúsculas, ¿listo? Que miden la intensidad de corriente. Esto es un repaso breve que le hace el profesor, pero el profesor quiere que usted el día de hoy aprenda y maneje y entienda el concepto que le voy a subrayar acá, entonces que es cantidad de sustancia. ¿Listo? Esa cantidad de sustancia es el mol, ¿listo? Se mide con el mol y se escribe el símbolo del mol. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos responder de qué manera podemos contar átomos y moléculas. Entonces, a usted le pregunten, ¿cómo es posible contar átomos y moléculas? Usted dice, los científicos o los químicos cuentan átomos y moléculas gracias a una unidad de medida del sistema internacional llamada mol. ¿Listo? Llamada mol. ¿Listo? Es una unidad de medida del sistema internacional. Entonces voy a pasar a lo siguiente. Listo, aquí borro. No sé si alguien tenga preguntas hasta ahí. Pregunticas. ¿Listo? Bueno, parece que no. Listo, entonces en su cuaderno debe aparecer el concepto de mol. Entonces recuerde que usted tiene el cuaderno ahí a la mano y que pues nosotros lo vamos a trabajar y que pues yo debo entonces definir qué es mol. Mol. Listo, entonces voy a colocarlo acá con negritas y vamos a definir qué es mol.
Entonces, si a usted le preguntan mol, es una unidad, ¿listo? Del Sistema Internacional, CI, ¿listo? Sistema Internacional de Medidas, ¿listo? Que significa, ¿listo? Significa cantidad de sustancia, ¿listo? Abajito, ¿qué significa cantidad de sustancia? ¿Listo? Entonces, la palabra mol es una unidad del Sistema Internacional de Medidas que significa cantidad de sustancia. ¿Listo? Punto seguidito ahí, le colocamos el punto seguido y colocamos, está asociada, ¿listo? Con el número de Avogadro, ¿listo? Está asociada con el número de Amadeo, ¿listo? Aquí mayúscula porque es un nombre, Amadeo Avogadro. ¿Listo? Vaya de una vez copiando con eso porque recuerden que yo de una vez paso y se va borrando esto, entonces vaya copiando y pues va avanzando y va diciendo, mire, yo hice la clase, estuve en la clase y de una vez envío la evidencia. ¿Listo? Entonces nos dicen, la palabra mol es una unidad del Sistema Internacional que significa cantidad de sustancia y está asociada con el número de Amadeo Avogadro. ¿Listo? El número de Amadeo Avogadro lo deben tener, se lo deben más que todo pues aprender y tener en cuenta. El número de Amadeo Avogadro es 0. ¿Listo? 0.22 por 10, ¿listo? Por ese asterisquito es por 10 y abajito como exponente vamos a hacer a la 23, ¿listo? Ese es el número que me está relacionando a Amadeo Avogadro, ¿listo? Y esto puede tener varios significados, ¿listo? Ya los voy a colocar acá, que es lo que estamos trabajando, ¿listo? Acá, ¿listo? 6.022 por 10 a la 23 no es más que un número, ¿listo? Esto no es más que un número, imagínense esa cantidad de personas. 6.022 por 10 a la 23, creo que ni en el universo, ni en el mundo completo hay esa cantidad de personas. Pero pues sabemos que las personas son macroscópicas, son muy grandes, pero por el contrario los átomos son muy pequeños y diminutos, casi que nosotros no lo vemos. Por eso este concepto 6.023 por 10 a la 23, listo, por ahí alguien tiene el audio activado, le pediría el favor, listo, que pues lo desactive y que pues en otra oportunidad nos cante, ¿vale? Pero pues ahorita estamos en clase, entonces listo, le agradezco, ¿vale? Son cosas que de pronto se nos olvidan y bueno, estamos en otro cuento. Entonces tenemos este numerito que es 0.022 por 10 a la 23, ¿listo? Y como los elementos y los átomos son muy pequeños, entonces podríamos hablar de ¿qué? De átomos, ¿listo? De átomos. Este concepto también lo podríamos aplicar a los iones. Recuerden que un ion es una partícula que tiene una carga positiva o una carga negativa. Lo podríamos aplicar a las moléculas. ¿Listo? Y si es el caso, yo podría aplicarlo también, en este caso, a partículas. ¿Listo? Profe, ¿cuáles partículas? Por ejemplo, el electrón, el protón, el neutrón. Entonces lo podría aplicar ahí. ¿A qué partículas? Electrones. ¿Listo? Protones. ¿Listo? ¿Y cuál es la última? Los neutrones. Entonces también lo podría aplicar a esas partículas. ¿Listo? Lo podría aplicar incluso a partículas. Recordemos que el átomo está formado por protones, electrones y neutrones. Lo podríamos aplicar a bosones, lo podríamos aplicar a leptones, ¿listo? Lo podríamos aplicar a quarks, que son las partículas más pequeñas del universo y en las cuales pues muchos científicos, principalmente en Europa, las aceleran, utilizan aceleradores para descubrir la partícula de Dios. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es la partícula de Dios? Si sabemos que todo el universo tiene gravedad, ¿listo? Toda la fuerza, hay una fuerza del universo que se llama gravedad, pues estos científicos lo que hacen es que empiezan a acelerar muchas partículas para descubrir cuál es la partícula
que transmite la fuerza de la gravedad. Y así sucesivamente como la fuerza electromagnética, como la fuerza nuclear, que es la fuerza que se encuentra en el núcleo, y también la fuerza débil. Todos ellos pues hacen medidas y utilizan entonces el número de Avogadro y utilizan el término de partículas, ¿vale? Puede ser que hasta el momento a usted le parezca aburrida la clase, diga, no, yo no entiendo ni qué es un mol, y ese man pues no se hace entender. Pues bien, yo lo entiendo, yo pasé por ahí y pues voy a intentar utilizar toda mi capacidad, hacer una analogía para que usted me entienda qué significa la palabra mol. La palabra mol está asociada con un número, que es 6.022 por 10 a la 23. Y ese numerito puede ser cualquier cosa. Puede ser personas, puede ser animales, puede ser granos de arroz, granos de frijoles, granos de lentejas. Siempre que hablemos de un mol, estamos refiriéndonos entonces en este caso a que estamos hablando de esta cantidad de partículas o de cosas o de objetos. Como nosotros utilizamos este término en química, pues tenemos que hablar de términos químicos como átomos, iones, moléculas y partículas, ¿vale? Pero mol significa que hay esa cantidad, ¿listo? 6.022 por 10 a la 23. Voy entonces a seguir con la clase. ¿Ya copiaron esto, chicos, o alguien está atrasado para esperarlo? ¿Listo? ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? ¿Le tomaron el pantallazo? Sí, pase a la siguiente. ¿Listo? Esto de una vez le doy clic aquí, se me borra. ¿Listo? Entonces lo borro. ¿Listo? Y paso a la siguiente. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Me van ustedes entonces a regalar 3 frutas. ¿Listo? Las que usted quiera. Actíveme el micrófono y me participa ahí. ¿Listo? Dígame una fruta. Alguien que diga yo, profe, yo le voy a... Manzana. Manzana. Listo, Ay, manzana. durazno. Ya. Pusieron Manzana. lo mismo. Están conectados. Durazno, listo. Pera. Durazno, listo. Pera. Juan, fresa. Listo, ya aquí con pera Mango. completo. Mora. Listo, ya, no me traigan toda la frutería. Listo, hasta ahí. Listo. Si yo digo manzana, durazno y pera, las 3 son frutas. Si yo digo docena, listo, una docena, entonces lo representamos como el número 1, ¿cierto? Porque hay una docena, listo, y una docena. Entonces inmediatamente les voy a decir, ¿cuántas unidades de manzana tenemos en una docena? Usted me dirá, no, usted es muy ridículo, profe. Pues 12 unidades. 12. ¿Listo? 12 unidades. ¿Listo? Lo mismo acá, 12 unidades. ¿Listo? Y lo mismo acá, 12 unidades. ¿Listo? Listo, ahora les voy a preguntar, si yo tengo 12 manzanas, más o menos, ¿cuántos kilogramos pesa las 12 manzanas? ¿Por ahí cuánto? Depende, profe. Sí, pero ¿cuánto más o menos? Deme un estimado. Dígame, 3 kilogramos, 5 kilogramos. 8 sí son verdes. ¿Listo? Uy, jue madre, no, mucho, yo creo. Por eso, porque son grandecitas. Pongámosle unos 6. ¿Listo? 6 kilogramos. Vale. Profe, el durazno también verde. ¿Cuánto el durazno? ¿Cuántos kilogramos 12 duraznos? Uy, jue madre, ustedes, bueno. 4, porque pesan más poquito. Tienen que 5, salir, 5. chinos, tienen que salir a la tienda. Porque están dando mucho peso a los kilogramos. La pera, ¿cuánto la pera? La pera queda como También 10. 3, 6. ¿no? Oye, 6 no, me 10. sirve 6.5, pongámosle. Que ustedes escogieron la pera bien grande, 6.5. Entonces, mire la analogía que hice acá. Mire que tenemos manzana, durazno y pera y tenemos en todos 12 unidades. ¿Listo? 12 unidades. Pero mire que el peso es muy diferente. ¿Por qué? Porque pues depende del tamaño, ¿cierto? Del árbol donde se haya dado y de las condiciones ambientales, pues que haya crecido o no, pues la pera. Pero mire que pese a que yo tengo la misma docena, las mismas unidades, el peso es diferente, es muy diferente. Mire, la manzana 6 kilogramos, el durazno 5 kilogramos y la pera 6.5 kilogramos. Pues vamos ahora a aplicar este ejercicio, lo voy a aplicar a átomos y moléculas, ¿listo?
y si usted no entiende, de una vez es la oportunidad, porque si no, pues va a seguir con el error siempre, y de aquí depende pues que usted entienda el concepto, de aquí depende pues el éxito de la clase y también del tercer periodo. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá. Listo. Ahora vamos a coger ya no átomos, sino elementos. ¿Listo? Si me dijeran un elemento, voy a decir elemento carbono. ¿Listo? Carbono acá. Voy a decir otro elemento, hidrógeno. ¿Listo? Hidrógeno. Rápidamente que me comí la tilde. ¿Listo? Hidrógeno. Y voy a colocar otro acá que sea el nitrógeno. ¿Listo? Nitrógeno. Listo. Ojo, en cada uno de ellos vamos a tener un mol. Entonces vamos a colocar uno porque vamos a tener un mol. Un mol, ¿listo? Y un mol. ¿Listo? Hasta ahí ustedes me han entendido. Cuando yo tengo un mol es como si estuviera diciendo una docena. Cuando yo digo una docena, ustedes me van a decir, profe, no sea ridículo, 12 unidades de cualquier cosa. Y obvio, cuando yo digo mol, ¿cuántas unidades tengo? ¿Cuántas unidades? ¿Quién se anima? Cuando digo mol, ¿cuántas unidades hay? ¿Una docena? No, profe, yo. No, porque cuando usted dice una docena son 12 unidades, pero cuando dice un Profe, mol, yo. ¿cuántas? Dime. Es el de 6,022 por 10 a la 23. ¿Sí es ese? Sí, es ese, ¿vale? Ah, Siempre que le digan a usted mol, es como si le estuvieran reemplazando la palabra docena, se lo estuvieran reemplazando por este numerito. Entonces, en un mol hay ¿cuánto? 6.022 por 10 a la 23. En este caso, como estamos hablando de un elemento, en este caso hablamos de átomos. ¿Listo? De átomos porque los átomos forman los elementos. ¿Listo? Entonces tendríamos eso ahí. ¿Listo? Por ahí alguien está respirándonos ahí con el micrófono, por favor. ¿Listo? ¿Listo? Nicole, creo. Vale, listo. No, profe, yo no fui Ayala. Profe, era Ayala. Yo no. Bueno, Ayala casi nos ahoga. Listo. Listo, ahí vamos. Listo, entonces tenemos esa unidad. Lo mismo, si yo digo un mol de hidrógeno, pues usted me va a decir, profe, un mol de hidrógeno pues va a tener 6.022 por 10 a la 23. ¿Listo? Por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? Átomos. Y así sucesivamente. ¿Listo? Podríamos entonces seguir con nuestro ejemplo. Entonces aquí el profesor nos está queriendo decir que un mol, siempre que le hablan de un mol, le están hablando de que tienen este número de átomos que es 6.022 por 10 a la 23. ¿Listo? Átomos. Si usted va y mira la tabla periódica, ¿cuánto pesa el carbono? ¿Cuánto pesa el carbono? Entonces, ¿quién se anima? Allá en la parte de la tabla periódica o saque una página y busque el peso molecular del carbono. ¿Es molecular o el atómico? El atómico es lo mismo, ¿listo? Es 12.0107. ¿Listo? Me va a dictar solo el valor entero, ¿listo? Que sería 12, ¿listo? 12, Ok, 12. 12 y yo puedo decir 12 unidades de masa atómica, ¿listo? 12 unidades de masa atómica. ¿El hidrógeno cuánto? Ahí mismo. Uno. Una unidad, ¿cierto? De masa atómica. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Y el nitrógeno cuánto sería? 14. 14. 14, ¿listo? 14 unidades de masa atómica. ¿Listo? Entonces mire rápidamente que nosotros tenemos diferentes elementos, ¿vale? Carbono, hidrógeno y nitrógeno, y que tenemos una mol de cada uno de ellos. Como tenemos una mol significa que tenemos igual número de átomos, pero mire que el peso molecular es diferente. Para el carbono es 12, para el hidrógeno es 1 y para el nitrógeno es 14. ¿Por qué creen que difieren en el número de peso? ¿Por qué difieren? Porque es diferente en la masa molecular. ¿Por qué creen? ¿Listo? Esto UMA significa unidad de masa atómica. Y lo coloco unidad de masa atómica. ¿Listo? ¿Ustedes por qué creen que tengo los mismos números de átomos
tengo elementos, pero el peso molecular es diferente. ¿Por qué será? Por el tipo de elementos. Sí, son diferentes, pero si usted me pregunta, ¿el carbono tendrá igual número de protones, número de electrones y número de electrones, protones y neutrones que el hidrógeno? No, ¿cierto? Él tiene diferente. Un átomo de carbono tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Un hidrógeno posee nomás un protón y un electrón. Y un nitrógeno tiene en total, tiene entonces 14 electrones, 7 electrones, 14 neutrones y en total, pues en este caso vemos que tienen diferente número de subpartículas que lo conforman. Un átomo de carbono, un átomo de hidrógeno y un átomo de nitrógeno es diferente y porque tienen diferente número de partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Y por eso el peso molecular es muy diferente. ¿Listo? ¿Me entienden hasta ahí o alguien no entiende? Creo que es la manera más fácil que se puede entender que es un mol. ¿Listo? Si a usted le dicen un mol de carbono, ¿listo? ¿Cuánto pesa un mol de carbono? ¿Cuántos gramos pesa un mol de carbono? Un mol de carbono, ¿cuánto pesa? Si me dicen un mol de carbono, de átomos de carbono, ¿cuánto pesa? Usted inmediatamente me va a decir cuánto. 12 unidades, ¿qué? Unidades de masa atómica, ¿cierto? Usted le dicen un mol de carbono, ¿cuánto pesa? Usted me dice 12 unidades de masa atómica. ¿Listo? Si le preguntan cuántos átomos tiene un mol de carbono, ¿cuántos átomos tiene un mol de carbono? ¿Cuánto es? ¿Cuántos átomos? Están preguntando por la cantidad. ¿Cuántos átomos tiene un mol de carbono? Usted me dirá rápidamente 6.022 por 10 a la 23. ¿Listo? Ojo aquí, présteme mucha atención porque aquí se deriva lo siguiente. Una unidad, ¿listo? De masa atómica es igual a 1 gramo. ¿Listo? Una unidad de masa atómica es igual a 1 gramo. ¿Listo? Una unidad de masa atómica es igual a 1 gramo. Entonces, si usted dice que 12 unidades, listo, que un mol de carbono pesa 12 unidades, significa que hay, ¿cuánto pesa un mol de carbono? 12 gramos, listo, porque cada unidad de masa atómica, listo, es igual a 1 gramo. O sea que un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos, listo. Siempre que usted ha sacado el peso molecular en la tabla periódica, ¿cuántos moles hay? Ahí tiene un mol, ¿listo? Siempre que usted sabe entonces que 14 gramos es el peso molecular del nitrógeno, ¿cuántos moles hay ahí? Ahí hay un mol, ¿listo? Y en un mol hay 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿Alguien no entiende? Chicos, ¿alguien no entiende? Profe, ¿podrías volver a repetir esa parte, por favor? ¿La última? Sí, por favor. Listo, si a mí me dan, en este caso me están hablando de un mol de nitrógeno, me están diciendo, bueno, un mol de nitrógeno, es como si me estuvieran hablando una docena, pero yo sé que una docena, ¿cuántos átomos tiene, cuántas unidades tiene una docena? 12, pero un mol tiene el número de Avogadro que es 6.022 por 10 a la 23, entonces por 10 a la 23. Este mol tiene este número de átomos, ¿de quién? De nitrógeno, ¿listo? Y yo sé, ¿listo? Que en un mol, ¿cuánto pesa esa cantidad de átomos? Pues en la tabla periódica me dice que pesa 14 gramos, ¿listo? En este caso me está diciendo 14 gramos y yo le coloco 14 gramos mol. ¿Qué quiere decir? Que en 14 gramos hay ¿cuántas? Una mol. Por eso se representa el peso molecular 14 gramos mol, porque en 14 gramos hay una mol y hay esta cantidad de átomos. ¿Listo? ¿Me entendieron o no? Sí, señor. Listo, vamos a hacer un ejercicio para saber si ustedes me entendieron o no. ¿Listo? Lo voy a hacer. Resulta que nos queda menos de 1 minuto.